En el aire, Tribuna Nacional. Con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional. Un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Tal y como anunciamos a través de todos los medios de comunicación de la República Dominicana, hoy tenemos la presencia del doctor en economía, Leonardo Póquel Solano. Con el doctor Solano vamos a hablar de economía y fundamentalmente lo que está pasando en el mundo y en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista, vamos a unos mensajes comerciales. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Al principio fue la luz que es la razón básica de todo entendimiento. Luz que es guía en todo nuestro camino, luz que es nacimiento, que es vida, luz que es madre, hogar y amor al mismo tiempo. Esta luz es parte de una gran familia, hazla tuya. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Doctor Póquel, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación suya, licenciado Díaz Cuevas. Leonardo, ¿qué está pasando en el mundo actualmente en la economía? ¿Es que el capitalismo está en crisis? Bueno, actualmente estamos en la crisis financiera más grande que ha sufrido en los últimos años la globalización, desde la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos y Europa. En el año 30. Sí, en los años 30. Estamos en la más grande crisis financiera actualmente en Europa, Estados Unidos y los países industrializados. Por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos desde enero para acá ha disminuido su valor real en más de un 30%, y ahora mismo las acciones, la bolsa de valores de Latinoamérica han caído en más de un 50% desde enero para acá. Para las personas que no son entendidas, la bolsa de valores lo que comercializan principalmente son las acciones de la empresa, o sea, los títulos. Usted, por ejemplo, era dueño de 100 millones de dólares en enero, ya usted lo que tiene es 50 millones, la mitad. ¿Cómo va a ser? En la bolsa de valores de Brasil, por ejemplo, y de México, y algunas de Latinoamérica, y en Europa ahora mismo han caído de enero para acá aproximadamente en más de un 30%. ¿Y qué está pasando entonces? Ha ocurrido principalmente un efecto dominó. ¿Qué es eso? Un efecto dominó que la mayor potencia del mundo entero, Estados Unidos, ha tenido una fuerte crisis financiera. ¿Debido a qué? Principalmente hubo una falta de regulación, aunque suene extraño, increíble, una falta de regulación y de previsión En los Estados Unidos. en los Estados Unidos de Norteamérica, porque al haber una gran bonanza económica, increíble bonanza, los bancos se pusieron a prestar, a otorgar préstamos a personas que aquí nunca se lo darían, por ejemplo, a los comerciantes informales y a los empleados informales, sea, por ejemplo... ¿A los chiriperos? Exactamente. Sí. Jardineros, plomeros, le daban préstamos para adquirir viviendas. Sin ningún respaldo. Solamente, ellos pensaban, ahí fue la gran equivocación,
que era casi imposible que el valor real de la vivienda cayera. ¿Qué pasa? Que esas personas cuando cogían el préstamo, al haber ahora una crisis económica en Estados Unidos, no tienen ahora dónde pagar el dinero a los bancos y le daban mejor la propiedad a los bancos. Y por eso ahora hay más oferta que demanda de vivienda en Estados Unidos. Pero esas personas que tomaban ese dinero no tenían ningún respaldo. Solamente demostraban que, por ejemplo, tenían un ingreso más o menos fluctuante de cierta cantidad y el banco en base a eso se lo entregaba. Por ejemplo, llevaban los estados de cuenta que decían: yo soy, por ejemplo, un plomero, yo gano tanto, miren los estados de cuenta míos de hace 4 meses. Y por ahí los bancos, como creían que el valor de la vivienda nunca iba a caer, comenzaron a otorgar préstamos. Y es tan grande la crisis financiera, Díaz Cueva, licenciado Díaz Cueva, que Estados Unidos intervino, las 2 entidades más grandes de Estados Unidos, la Freddie Mae y la MAC, para salvar lo que se pueda ahora mismo. Ellos tienen un plan, aparte de eso, tienen un plan de invertir 700 mil millones de dólares. No, ya fue aprobado por el Congreso. Fue aprobado, que fue un error del Congreso de Estados Unidos no aprobarlo en la primera lectura, porque eso creó incertidumbre y desconfianza, y ahí fue el principio de la debacle de las bolsas de valores de Estados Unidos. Pero hay algo que a mí me preocupa. Es decir, ¿esos bancos tenían demasiado dinero? En verdad, ellos tenían dinero. El problema es que el dinero lo invirtieron en conjunto, donde hay miles y miles de propiedades, lo invirtieron en muchas propiedades que, por ejemplo, prestaron en conjunto, un ejemplo, 1.000 millones de dólares, donde ahora mismo el mercado, el valor del mercado está a la mitad. Era que no era reproductivo entonces. Exactamente, porque ahora mismo, por ejemplo, 1 de cada 6 norteamericanos que tiene préstamo en Estados Unidos está en una ambigüedad, porque el préstamo que tiene actualmente con el banco es mayor que el valor de la propiedad. Y que, entonces, O sea, era que que la le tasa conviene más. era muy alta. No, la tasa en Estados Unidos siempre ha sido atractiva. El problema ha sido principalmente porque, como le expliqué ahorita, las personas, al ahora ver una recesión económica en Estados Unidos, si por ejemplo se ganaban $4,000 mensuales, ahora nada más se están ganando $2,000. Sí. Ese ha sido el problema. Entonces no tienen para pagar un préstamo fijo de $1,500, un ejemplo. Y ese ha sido el principal problema. Muchas personas han entregado sus casas a los bancos para salir de la deuda. Pero ¿qué pasa? Que una casa que la compraron en $500,000, en el mercado, por ejemplo, ahora está en $300,000. Y ellos sí, como quien dice, le siguen debiendo al banco. Están perdiendo $200,000. $200,000. Porque eran préstamos personales. Préstamos personales con garantía de la casa. De la casa. Hipotecaria. Como aquí lo hacen, pero aquí lo hacen ya de una manera más sólida. Y entonces yo te pregunto, entonces allá no existía una superintendencia de banco como aquí. Eso es, eso lo estaba criticando el señor Strauss del FMI. Del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional. Pero oiga qué crítica, diciendo que los países industrializados, el G7, principalmente Estados Unidos. El grupo de los 7. El grupo de los 7, principalmente Estados Unidos, que es el punto de equilibrio, ha sido responsable por la falta de supervisión. Sí, que y la también. Falta de previsión. Que fue lo mismo que pasó aquí con Baninter, Bancrédito y otros bancos más. Exactamente, pero ¿qué pasa? Que eso me sorprende del FMI, porque supuestamente ellos están para regular a todos los países, no solamente a las pequeñas y medianas economías. Por ejemplo, el caso de Argentina, que es una mediana economía, dejaron que se destruyera. Sí. El caso de México, que es una mediana economía casi grande, dejaron que se destruyera. Pero Estados Unidos, ni regulación, ni previsión. Fue un gran error. Inclusive lo dijo el señor Stiglitz, el que ganó el Premio Nobel de Economía de la Universidad de Columbia. Él dijo,
nos enfrentamos a un dilema actualmente, porque nosotros como país y como potencia predicamos el libre comercio y le decíamos a los demás países, entréguenle todo al mercado, que el mercado es 100% sabiduría, él sabe lo que hace. Pero ahora mismo, ¿qué pasa? Se ha visto lo contrario. Estados Unidos se ha visto obligado a intervenir en el mercado, el gobierno de Estados Unidos, porque en verdad si no interviene, se armará una debacle total. Y esa inyección de esos 700.000 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso y que ya fue aprobado por el Poder Ejecutivo, por Bush, ¿tú crees que eso podría resolver la crisis norteamericana? Es un paliativo, y eso es un paliativo, y es una crisis muy profunda, que habría que ver, entrar ahí y analizar todos los datos, pero eso es un comienzo para salir de la debacle económica que ellos están. Inclusive ayer y hoy se está reuniendo el FMI de urgencia y de emergencia, el G7 en Washington se está reuniendo de emergencia para analizar esta debacle económica. Pero el G7, el FMI en este caso figura solamente como observador. Eso es algo criticable, no como un ente regulador, porque lo que le gusta al FMI es regular nuestras economías pequeñas y medianas, pero las grandes, ellos solamente observan y dan opiniones. Doctor Poker y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor en economía, Leonardo Poker Solano. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Al principio fue la luz, luz que es la razón básica de todo entendimiento. Luz que es guía en todo nuestro camino, luz que es nacimiento, que es vida, luz que es madre, hogar y amor al mismo tiempo. Esta luz es parte de una gran familia, hazla tuya. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Reconociendo ambos entes del sector, el IDECOT y el cooperativismo nacional, que independientemente de que representan al mismo sector social, tienen algunos roles diferenciales en el orden de que el IDECOT es un ente oficial y el cooperativismo un ente autonómico. Hemos respetado que cada ente conciba su propio programa de actividades, pero interactuado y asistido recíprocamente en el marco de su realización, y en consecuencia nos permitimos anunciar el pliego de actividades que realizaremos en la sociedad nacional en diferentes enclaves sociales. 1 de octubre del 2008, ofrenda floral que ya fue realizada. 2 de octubre, lanzamiento página web del CONACOP, también ya consumada. 4 de octubre, Asamblea Constituyente Cooperativa de Egresados Colegio Loyola, consumado también. 5 de octubre, Asamblea Distrital UTESACOT de Santo Domingo. 5 de octubre, Asamblea General de Delegados de FEDOCOP. 10 de octubre, Noche Cooperativa con la Cooperativa de Mano Guayabo. 17 de octubre, Curso de Contabilidad para No Contadores, ENECOP. 18 de octubre, Asamblea Distrital de UTESACOT de Santiago. 19 de octubre, Día de Medio Ambiente, caminatas, reforestación y cero ruido. Esto está bajo la égida de la prestigiada cooperativa de La Vega Real, en donde se integrará todo el sector por un tópico capital inminente de la sociedad nacional de estos tiempos. Doctor en economía, Leonardo Poker Solano, esa crisis norteamericana, ¿en qué nos puede afectar a la República Dominicana?
Bueno, nos puede afectar enormemente a nuestra economía porque nosotros somos una pequeña entidad totalmente dependiente de la gran economía de Estados Unidos y en parte de la de Europa. Por ejemplo, nada más voy a dar un pequeño ejemplo. En el sector remesas, comparado hasta junio del 2007, comparándolo con 2006, creció casi un 14%. Y de enero a junio de este año, comparándolo con enero a junio del año pasado, solamente ha crecido un 6%. Y si ahora cuando hay esta crisis financiera, vamos a esperar que el crecimiento sea cero o negativo. Por ahí empezamos. Inclusive, si nos va a afectar grandemente, por ejemplo, el sector turismo y el sector zona franca. Pero el turismo, no viene más el turismo de Europa que norteamericano. Sí, pero recordemos ahora que al ser un efecto dominó, las grandes industrias de Estados Unidos, las grandes entidades financieras y la bolsa de valores han caído actualmente de enero aquí en más de un 30%. Sí. En Europa, por ejemplo en Europa, la crisis es tan profunda que el gobierno de Inglaterra actualmente dijo que si tenía que intervenir los bancos, siendo un ente de ser accionista de los bancos, lo iba a hacer. Inclusive Inglaterra acabó de garantizar en estos días más de 400.000 millones de dólares en los depósitos de todos los ahorrantes. Y el gobierno de Irlanda acabó de garantizar, para que haya tranquilidad, 700.000 millones de dólares a los ahorrantes. Y eso, aparte de eso, Europa se ha movido y todas las tasas de interés de los bancos centrales europeos han bajado por esta crisis, porque se han puesto de acuerdo. Y Estados Unidos es tan tal que ha bajado la tasa de interés, y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha anunciado que va a dar préstamo directo a los grandes industriales para enfrentar esta crisis. ¿No hay posibilidad de que esos gobiernos estaticen esos bancos para garantizar los dineros que tienen los ahorrantes? Muy buena pregunta, Díaz Cueva. Estados Unidos en el día de ayer anunció, el gobierno de George Bush anunció que estaban analizando seriamente ser accionista de los más grandes bancos de Estados Unidos. Y el presidente de la Reserva Federal, después de otra aclaración, para que no haya confusión, dijo que Estados Unidos no pretende controlar y apoderarse de los más grandes bancos de Estados Unidos, sino está analizando el ser accionistas para tener un mayor ente regulador. Sí. Y control. Y control. Inclusive el gobierno de Inglaterra, como yo dije más atrás, también piensa ser accionista de los más grandes bancos de Inglaterra para evitar una catástrofe a nivel nacional y efecto dominó mundial. El marxismo se ha calado un poquito actualmente con esta situación de que la libre empresa, ¿tú crees que anda por el buen camino? Bueno, paradójicamente, China va a ser muy poco afectada por esta gran crisis. Sí, y la deuda que tiene los Estados Unidos con China está por encima de 1.000 millones de dólares. Es algo paradójico. Estados Unidos siempre le metió presión comercial a China de que abriera los mercados para hacer bolsa de valores y poder comercializar los títulos o las acciones de sus grandes empresas. Y China siempre fue renuente. Y ahora están pensando los grandes economistas que China puede ser la salvación actualmente del problema. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso es una paradoja de la vida y conlleva a risa? Sí, ¿no? conlleva. Porque tú sabes que los regímenes comunistas son muy cerrados, ¿no? Muy centralizados. No dan casi muchas informaciones, sin embargo, ahora mismo se le está dando la razón. Sí. Se le está dando la razón. Porque habrá que copiar el modelo chino entonces. Bueno, como decimos muchos economistas, el capitalismo viene siendo como un ser viviente que es capaz de adaptarse para sobrevivir.
porque el capitalismo ya tiene varios cientos de años. Inclusive, si uno mira el modelo de China, China ahora mismo es la gran superpotencia debido al capitalismo occidental, que lo ha usado para su beneficio personal como país. Eso es lo que pasa con China. Se ha abierto al mundo, pero beneficiándose del capitalismo occidental, pero aplicando sus propias leyes marxistas, que si en verdad si uno mira a nivel histórico, el marxismo llegó a gobernar más de la mitad de la población mundial, sí, y más de la mitad del mundo. Y en términos prácticos, en términos pragmáticos, no llegó a ser tan eficiente como el capitalismo, porque todos los países que se acogieron a la teoría marxista quedaron rezagados, sí, en cuanto a lo tecnológico, sí, y en lo del mercado. Pero ¿qué pasa? Que China sigue con su teoría marxista y se ha abierto al capitalismo, ha usado lo que le conviene, sí, una simbiosis. Lo bueno del comunismo y lo bueno del capitalismo. Y le ha ido muy bien por eso. Eso lo planteaban también los albaneses. Lo planteaban una simbiosis del capitalismo y del capitalismo y el socialismo para buscar una solución a la humanidad del hambre, de la miseria y el desempleo. ¿Tú crees que China va rumbo a eso, a ese modelo? Bueno, hasta ahora China le ha ido bien porque ha progresado bastante a nivel económico y a nivel de los índices de desarrollo humano de su población. Hasta ahora le ha ido muy bien, pero como dije, China habría que analizarlo más con una lupa porque ellos se han beneficiado grandemente por el capitalismo de las naciones occidentales que lo han usado para su propio beneficio. Ahora, yéndonos aquí a la República Dominicana, ¿qué tú le recomiendas al pueblo dominicano y al gobierno en una crisis como esta que está viviendo la humanidad? Porque no solamente en los Estados Unidos han quebrado los bancos, también en Europa. Claro. En una situación como esta, ¿qué tú recomiendas? Tú como doctor en economía. Bueno, yo recomiendo incentivar y eficientizar el sector productivo nacional. Es decir, la agropecuaria. La agropecuaria y las pequeñas industrias que están en nuestro país, que están siendo actualmente, como quien dice, olvidadas por nuestros gobiernos que han pasado. ¿Cómo lo pudiéramos eficientizar? Principalmente, un dato que yo puedo dar, por ejemplo, yo no veo la conversión del petróleo que beneficia a nuestro país. En junio de este año estaba el petróleo a $140 y ahora hoy amaneció 83 dólares. Entonces, ha habido una disminución real de un 57% de su valor. Pero ¿dónde está traducido? No se refleja. No se refleja. Y eso, el sector productivo, el transporte es algo fundamental para el sector productivo porque eso encarece todos los artículos que produce y todo lo que vende. Como dicen muchos economistas, el petróleo es la sangre del sistema capitalista. ¿Y no habría entonces, tú nos recomiendas que el Estado dominicano debería de hacer todo lo posible para aumentar la exportación? Claro, para aumentar la exportación tiene que eficientizar todos los sectores productivos de nuestro país, sea el agropecuario, el turismo, las industrias, zona franca. Pero tiene que dar también con préstamos, pero que sean blandos. Eso también me iba a ir por ahí. También me iba a ir por ahí. Tiene que la tasa de interés copiar de las grandes potencias. Actualmente las tasas de interés están muy bajas. En los otros países están hasta un 3% anual. Aquí debe de haber para el sector productivo, los sectores productivos y los sectores de préstamo hipotecario debería bajar a una tasa que se equipare a la de las grandes potencias para ser más productivo nuestro país. Ya. Leonardo, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista haya concluido. Sin embargo, te vamos a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y en especial a esa clase trabajadora que tú le envíes un mensaje. Perfecto. Bueno, pueblo dominicano, fue un placer dirigirme a ustedes, gracias al licenciado Díaz Cuevas. Esperamos que nuestro gobierno tome las medidas necesarias para enfrentar esta gran crisis económica que se nos avecina, porque se nos avecina vientos huracanados.
Muchas gracias. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor en Economía, Leonardo Póquer Solano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otra entrevista más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. En el aire, Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. ¿Qué tal, amigos? Tal y como anunciamos a través de todos los medios de comunicación de la República Dominicana, hoy tenemos la presencia del doctor pediatra Jorge Chaín Herrera. Recordarán que Jorge Chaín Herrera fue presidente de la Asociación Médica Dominicana y para mí es el futuro presidente del Colegio Médico Dominicano muy pronto, por su capacidad, por su trabajo, por su dedicación a los pobres, fundamentalmente a los niños, tanto en la clínica que elabora, que es la Clínica Independencia, como en el hospital público, que es el Angelita, pero que tiene Robert Reed Cabral. Con el amigo y hermano Jorge Chaín Herrera, vamos a hablar de la lucha que mantiene por un salario de 58,000 pesos mensuales el Colegio Médico Dominicano para los médicos y la situación que está viviendo desde el punto de vista sanitario la República Dominicana. Pero antes, vamos a unos mensajes comerciales. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Al principio fue la luz, luz que es la razón básica de todo entendimiento. Luz que es guía en todo nuestro camino, luz que es nacimiento, que es vida, luz que es madre, hogar y amor al mismo tiempo. Esta luz es parte de una gran familia, hazla tuya. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Doctor Jorge Chaín, ¿se justifica la lucha que mantiene el Colegio Médico Dominicano por un salario de 58,000 pesos mensuales a los médicos? Está ultra justificada, Díaz Cuevas. Esta vocación de lucha del Colegio Médico Dominicano, que ha tenido que llenar el vacío también que dejó la Asociación Médica Dominicana como gremio, se justifica sobremanera porque ha sido la única forma de aumentar un poco el poder adquisitivo de los profesionales de la salud en República Dominicana. De manera tal de que si se renuncia a esto, tú vas a ver sumidos aún más en la más abyecta miseria a los médicos y las médicas dominicanas. Pero ¿se justifica un salario tan alto? Bueno, yo no sé con qué baremo podemos medir ese salario. O sea, ¿qué es un salario alto en este país? Si hay una profesión a la cual es muy difícil ponerle un tope, es a la salud. ¿Cuánto vale un diagnóstico bien hecho?
¿Cuánto vale la cura de una enfermedad a un niño? ¿Cuánto vale la compañía de un médico a un enfermo? ¿Cuánto vale un buen consejo? ¿Cuánto vale un buen seguimiento? ¿Cuánto vale una cirugía de cerebro, de corazón, de riñón? Eso no hay forma de ponerle precio, Díaz Cuevas. Entonces, hemos buscado este monto porque es el monto mínimo de la canasta familiar para un profesional. Y eso que en ese monto, después de revisarlo, no incluimos los imprevistos. Porque tú acabas de comprar una batería